En este video vamos a aprender cómo reconocer la plataforma del Adobe Edge Animate. Para esto, primero tenemos que abrir un ejercicio o un archivo para poder explicar más o menos qué es lo que contiene la versión del Adobe Edge Animate. Algo muy similar al Flash cuenta con un escenario en la parte superior central en el cual nosotros vamos a hacer nuestra animación. En la parte lateral izquierda tenemos la barra de propiedades, inicialmente muy similar que al Flash cuando nosotros no teníamos seleccionado absolutamente ningún elemento. Lo que acá vamos a observar las propiedades de la animación. Tanto es así que tenemos el ancho, por ejemplo, que tiene 1000, el alto tiene 400, el color de fondo tiene blanco y otras propiedades como por ejemplo el ID composición, que es el ID del div en el cual se va a colocar la animación. Apenas nosotros seleccionemos un elemento cualquiera, automáticamente la barra de propiedades va a cambiar y me va a dar propiedades para este elemento. Por ejemplo, me permite activar la opción transparencia o opacidad. También me permite activar la posición X y la posición Y. Me permite activar el ancho, el alto. Estos pequeños puntitos que nosotros vemos en forma de cocos son elementos que me van a permitir crear fotogramas claves para cada una de estas propiedades. Más adelante, cuando estemos animando los elementos, vamos a ver cómo vamos a utilizar estos pequeños símbolos para añadir o quitar fotogramas clave. También tenemos una sección para poder transformar elementos, para ampliar en el eje X, para ampliar en el eje Y, para cambiar la posición o el punto cero de la ampliación. También tenemos para inclinar tanto horizontal como verticalmente, y también tenemos para rotar. Aparte, si el elemento es una foto, es una imagen, un PNG, tenemos opciones netamente para dichos elementos. Tenemos también una opción para darle sombra, para dar recorte y para darle accesibilidad. Todo esto está dentro de la barra de propiedades del Adobe Edge. En la parte superior tenemos la barra de herramientas. Si nosotros vemos, el Adobe Edge tiene una barra de herramientas muy básica, tal es así que solamente tenemos una herramienta para seleccionar, otra herramienta para transformar, otra herramienta para recortar, uno para dibujar rectángulos con esquinas arqueadas, círculos y textos. Más acá tenemos para cambiar el color del fondo utilizando CSS y utilizar o cambiar el color de borde. Por lo tanto, si nosotros queremos trabajar más artísticamente, los elementos que vamos a animar en el Adobe Edge deberán estar hechos en otro programa, como por ejemplo puede ser el Adobe Illustrator, o como por ejemplo puede ser el Adobe Fireworks o el mismo Adobe Photoshop. En la parte inferior central, es decir, en la parte de abajo, tenemos la línea de tiempo. Esta línea de tiempo lo que va a hacer es almacenar o albergar todos los elementos que están en la escena en capas separadas. Tal es el caso, por ejemplo, que tengo una capa llamado fondo, que es este de acá, tengo una capa llamado como, tengo una capa llamado web, triángulo celeste, triángulo rojo, cursos, páginas, triángulo amarillo y stage. Si yo selecciono clic acá o acá, voy a ver que cada vez que yo seleccione un elemento acá, también se va a seleccionar el elemento en la escena. Yo puedo cambiar el orden de estos, puedo por ejemplo bloquear, de repente si yo quiero seleccionar este elemento para que no se me mueva de esta manera, control Z para deshacer, puedo bloquear esta capa haciendo clic en este icono y automáticamente ahora yo ya no podré borrar ni podré mover estos elementos. Otras cosas que podemos encontrar en la línea de tiempo son por ejemplo los iconos en forma de ojo, los cuales nos van a permitir a nosotros el poder ocultar momentáneamente o el poder visualizar uno o más elementos. Cuando uno hace una animación y sobre todo cuando haya elementos en bastantes cantidades, vamos a tener la necesidad de ocultar ciertos elementos para poder trabajar tranquilamente con otros y luego activarlos. A su vez, también en la parte superior tenemos, justo en la línea de tiempo, tenemos una opción para poder visualizar la animación, para poder previsualizar la animación. En esta parte tenemos la línea de tiempo, cada uno cronometrado con un espacio de un segundo en un segundo. En la parte entre la línea de tiempo y la escena hay una opción para poder ampliar o reducir la escena. Acá tenemos el indicador de tiempo. En la parte lateral derecha hay dos columnas. En una columna tenemos los elementos, en los cuales tenemos la biblioteca, y dentro de la biblioteca tenemos los activos,
son los elementos que nosotros hemos importado desde el Fireworks, desde el Photoshop o desde el Adobe Illustrator. En este caso yo he importado archivos de Adobe Fireworks, por lo tanto todos son PNGs. Si yo creo símbolos, igual que en Flash, para aquellos que sepan Flash, en la parte de símbolos se almacenarán los símbolos para poder reutilizar esos elementos en la animación. Y en esta opción que dice fuentes es cuando yo quiero implementar fuentes un poco más artísticas y no los tradicionales de la página web. Más allá, en la parte lateral derecha más al fondo, tenemos una columna que dice elecciones. Esta columna o esta paleta viene con el Adobe Edge y nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tutoriales con los cuales podemos empezar a animar en el Adobe Edge. Pero si nosotros no quisiéramos que esto salga porque quiero ganar más espacio para yo poder animar, simplemente lo cerramos. Todas las paletas se pueden abrir y cerrar utilizando el botón cerrar que hay encima de cada uno de ellos. Y por lo tanto, al tener más espacio, yo puedo ampliar un poco más. La idea es que esto salga pues al 100%. Pero de repente, por el poco tamaño que tengo, de repente no lo voy a poder ampliar al 100%, pero sí lo puedo ampliar al 88%, de tal manera que pueda ver mi película con más claridad y tal y cual como se vería cuando esto ya esté en una página web.